Ya. Entonces vamos a ver las enfermedades valvulares. Ya, para entender las enfermedades valvulares tenemos que primero ¿se acuerdan de eso? Sí, sí, lo veo. Entonces, entender cuál es la importancia de las válvulas en el ciclo. ¿Ya? Entonces, si bien nosotros sabemos que el corazón tiene 4 válvulas, las válvulas que más problemas producen son la aórtica y la mitral. ¿Por qué? Porque en la zona donde mayor presión se ejerce. Porque son las zonas que están sometidas a mayor presión. Por lo tanto, es donde más complicaciones se van a ver. Ahora, si bien las enfermedades valvulares, cuando las estudien, van a ver que algunas que son como de inicio agudo, producto de un infarto, por ejemplo, que afecta a los músculos capilares, o una enfermedad reumática que afecta a las válvulas gravemente, casi siempre son de curso crónico y las complicaciones que pueden generar son más a largo plazo, son más de insuficiencia cardíaca, ¿cierto? Que eso es a largo plazo, porque tiene que haber un proceso de remodelación para que se genere eso. ¿Ya? Entonces, no es como las arritmias, que algunas eran mortales, ¿no? Bueno, si bien la enfermedad valvular igual te puede producir la muerte, dependiendo de la gravedad, pero en la progresión es mucho más pausada, lenta. ¿Ya? Bueno, ¿cuál es el rol que tienen las válvulas? La válvula atrioventricular, ¿cierto? Se cierran durante la sístole. ¿Ya? Entonces, el cierre durante la sístole, que está aquí, impide el paso de sangre hacia el atrio. Hay que mirarla así. El cierre impide el paso de sangre hacia el atrio. Por lo tanto, el cierre regula que la fracción del volumen sistólico sea la adecuada. ¿Qué pasaría si la válvula no cierra? Si la válvula no cierra, va a haber un reflujo de sangre hacia acá, ¿cierto? Y por lo tanto el volumen sistólico va a ser menor. ¿Qué creen ustedes que le va a pasar a esa persona? ¿Cuándo va a ser notorio la complicación? Cuando se Empiece cansa. a saturar menos. ¿Cuándo? ¿Se empieza a cansar? Cuando empieza a hacer ejercicio, más bien cuando se cansa. Entonces las manifestaciones valvulares casi siempre ocurren cuando las personas requieren un aumento del gasto cardíaco, en el ejercicio o en el embarazo también se manifiesta. ¿Ya? Bueno, esa es una cosa, entonces que la válvula no cierra. Entonces lo otro son signos, síntomas y consecuencias, porque por ejemplo, ¿qué va a pasar si hay reflujo de sangre? Va a producir una mayor presión venosa. Va a producir el atrio mayor presión arterial. Va a empezar a haber mayor presión en el atrio, ¿cierto? Y esa presión del atrio va a generar, ¿cierto?, como consecuencia una alteración del retorno venoso. ¿Sí? Piensen que las complicaciones, si estamos hablando de la mitral y la aorta, ocurren en el corazón izquierdo. Entonces, si piensan en el atrio izquierdo, ustedes van a ver que si hay más presión en el atrio izquierdo, va a generar hipertensión pulmonar. Entonces, inicialmente, uno de los signos que puede aparecer, ¿cierto?, es una disnea paroxística nocturna, que es como lo típico. ¿Sí? Porque va a haber secreciones. Por el aumento de la presión pulmonar, ¿cierto?, va a haber flujo de líquido hacia el espacio bronquial. ¿Sí? Bueno. Como estas. Traje todo el ejemplo. Y obviamente, ¿cierto?, si eso se mantiene en el tiempo, va a empezar a complicar el corazón derecho. ¿Cierto? Porque el corazón derecho va a tener aumentada la poscarga. ¿Ya? Ya, pero si hay reflujo de sangre, se produce un soplo. Eso tiene que saber. Soplo. ¿Ya? ¿Qué va a hacer en ese caso un soplo?
sistólico. ¿Ya? Bueno, la otra función que cumple el atrio ventricular es durante el llenado. ¿Ya? Porque hay dos clasificaciones, las valvulopatías se clasifican de dos formas muy sencillas. Que la válvula no cierre bien, eso se llama insuficiencia valvular o regurgitación valvular. Eso es una forma. Y la otra forma se llama estenosis, que la válvula esté fibrosada, ¿cierto?, en su base, y de esa forma, ¿cierto?, no se puede abrir bien. ¿Ya? Y por lo tanto va a afectar el paso de sangre a través de la válvula. ¿Sí? Ahora, la estenosis en algún momento puede llegar a generar una alteración de regurgitación cuando es muy avanzado, ¿cierto? Y ahí se sufren las dos. Y ahí se produce lo que aparece al final de esta clase, que es una interacción mixta. ¿Sí? Cuando hay una disfunción aórtica y una disfunción mitral juntas. ¿Ya? Bueno, cuando se produce una falla en la apertura, que esto ocurre aquí, ¿cierto? Podemos mirar bien este gráfico, ahora lo estamos saltando solo para entender cosas básicas. Entonces, cuando se produce una alteración en la apertura, se va a producir una dificultad de llenado. ¿Sí? Una dificultad de llenado. Entonces, esa dificultad de llenado, ¿cierto?, también va a generar consecuencias sobre el gasto cardíaco. ¿Sí? Porque va a haber menor llenado. ¿Sí? Y por lo tanto va a haber una congestión venosa hacia el espacio venoso. Y lo mismo que estábamos hablando anteriormente. ¿Ya? Ahora, el problema de esto son los mecanismos compensatorios. Ese es el problema. Los mecanismos compensatorios que tienden a complicar aún más la situación. Ahora, pensemos en la aorta ahora, ¿cierto? En la válvula aórtica. La válvula aórtica funciona al revés. Permite el vaciado, ¿cierto? Entonces una estenosis va a provocar un aumento de la poscarga en el corazón izquierdo. ¿Sí? Un aumento de la poscarga en el corazón izquierdo. Y eso va a empezar a compensar el corazón izquierdo aumentando su fuerza contráctil. El principio de Frank Starling, ¿cierto? Sí. Me encanta a los médicos el principio de Frank Starling. Muy sencillo, muy básico. No tiene, no sé, no sufre mucho. Pero, en definitiva, si el corazón se llena de más sangre durante la diástole, se contrae con más fuerza. Entonces, ese mecanismo en la insuficiencia mitral, ¿cierto?, es un mecanismo compensatorio que tiende como a que los síntomas y los signos vayan más tardíos. Porque cuando la válvula no cierra bien, esa sangre que va hacia el atrio, después es sangre que se suma al llenado, y como se llena con más sangre, se contrae con más fuerza. Eso genera un mecanismo compensatorio. En el caso a largo plazo, fallas. En el caso de la estenosis aórtica, ese mismo mecanismo aumenta la contractilidad y vence un poco el aumento de la poscarga. Y por eso que estas enfermedades pasan por periodos asintomáticos tan largos. Porque ese aumento de la poscarga se compensa con el aumento de la contractilidad. Y el aumento de la contractilidad es lo que genera una cardiomegalia. Y el aumento de la contractilidad es lo que produce, ¿cierto?, finalmente hipertrofia. Y esto, por ejemplo, aunque tengáis, o sea, cuando empezáis, porque te dijo periodos asintomáticos, pero aunque tú tengas periodos asintomáticos, estos periodos pueden volverse, el periodo asintomático que usted dice, pueden haber periodos de sintomatología asociados al esfuerzo. Al esfuerzo, sí. Ah, ya. Al esfuerzo. De consulta en los periodos asintomáticos, por ejemplo, si se siente un soplo uno bastante pequeño, ¿hay algún examen, además de un cardiólogo que escuche muy bien, que pueda identificarlo? La ecocardio. Ya, la ecocardio puede... La ecocardiografía, en esta enfermedad, ¿cierto?, la clave es la ecocardiografía. Sí. ¿Ya? Porque tú tienes que ver el diámetro de la válvula.
¿Cuánto es el diámetro de la válvula mitral? Ay, no sé. Es una pregunta como que la anatomía lo debieron aprender. No, es 10 centímetros. 10 centímetros. Es de 4 a 5 centímetros cuadrados. Y la otra es de 3 a 4. Una es de 4 a 5 y la otra de 4. La óptica es de 3 a 4. Entonces, las complicaciones normalmente empiezan a generarse cuando el diámetro valvular empieza a caer de 1,5. Imagínate, un tremendo margen. Entonces, lo que puede ocurrir es que puedas tener una insuficiencia aguda, una alteración aguda. Y eso te puede traer complicaciones. Pero cuando es crónico, por desgaste, por calcificación, Y se produce una por secundario, producto de otra enfermedad. hipertrofia concéntrica. Claro. ¿Cuál es la alteración valvular más común y cuál es la causa? Estenosis aórtica por hipertensión arterial. Insuficiencia aórtica, creo. Y era. Pero es una enfermedad valvular común que hayan escuchado alguna vez y que tiene una causa La cosa más común me imagino que es la hipertensión arterial. nada que ver, una cosa nada que ver, así es como que podéis tener un problema un día, una faringoamigdalitis, Endocarditis o la no. endocarditis bacteriana. La endocarditis se produce insuficiencia de la mitral. Pero la endocarditis bacteriana produce insuficiencia mitral, Sí, porque se inflama la válvula y se corta, sí. entonces no cierra bien. ¿Sí? No produce estenosis, produce Sí. lo otro. Sí. Entonces, ahí, eso puede ser un proceso agudo. Eso le puede ocurrir a una persona, no sé, tuvo una faringoamigdalitis, tuvo una infección dental, que le removieron ahí en la infección dental Y migró hacia la. y migró, no es que migró hacia la válvula. Migró hacia el corazón. ¿Por qué se produce la enfermedad? Porque aquí No, es muy bacteria. importante eso. Bueno, El cuerpo conoce los antígenos de la bacteria y los confunde con los antígenos propios. Entonces ataca la válvula, pero es el sistema inmune que ataca la válvula. Muy bien. Esa es la razón. Entonces, aquí van a ver ustedes las causas de la enfermedad. Casi siempre aparecen los procesos inmunomediados. La fiebre reumática, enfermedades bacterianas, un montón de enfermedades bacterianas. ¿Por qué? Porque se produce algo que se conoce como mimetismo molecular, que los anticuerpos que nos protegen contra esos microorganismos reconocen antígenos en la válvula y la inflaman. Es una enfermedad reumática. Una enfermedad reumática. Entonces, por eso el lupus, la artritis, todas esas enfermedades están asociadas a enfermedades valvulares. ¿Ya? Y eso ahí porque podríamos pasar un buen rato hablando de eso, pero en definitiva los antígenos tienen afinidad por el epítope del anticuerpo. ¿Ya? Entonces cuando la gente tiene como recurrencia o tiene esta alguna vez en la vida, después le hacen como un tratamiento antibiótico rápido. No se esperan mucho con las terapias antibióticas, incluso hacen terapia antibiótica profiláctica. Entonces no es como que tú vayas al médico y te dicen, oye, te he resfriado ya, si los mocos se ponen verdes, o si no se te va a hacer 4 días, ven y te damos antibióticos, ¿cierto? En esas personas normalmente lo que hacen es como un tratamiento antibiótico profiláctico. Como que inician síntomas y les dan antibióticos para prevenir que eso ocurra. ¿Ya? Ya, ahora vamos al grano. Entonces, si nosotros está alterado el cierre, ¿en qué situación está alterado el cierre? En la insuficiencia. En la insuficiencia mitral. ¿Ya? Entonces, ¿cómo va a cambiar esto? Se va a escuchar un soplo sistólico en los focos de la válvula supraventricular. Ya, entonces va a tener un soplo sistólico. ¿Sí? Sí. Tener un soplo sistólico. ¿Qué va a pasar con los cambios de presión y volumen? ¿Qué van a tener ustedes? Si la válvula cierra mal, Va a haber menor volumen. ¿qué va a pasar con esta curva? ¿Hacia dónde se va a mover esta Hacia curva? aquí abajo. Hacia abajo. Recaer menos. ¿Cómo que está el volumen ventricular? Si la válvula cierra mal, Va a aumentar. va a haber reflujo hacia el atrio y va a llenarse con más, pues entonces esta curva se va a mover para acá. Pero el ventrículo va a tener menos sangre. Va a tener más. Sí. Porque después va a volver. Claro, porque la sangre que se regurgitó hacia el atrio
se va a sumar al retorno venoso y se va a llenar más. Entonces tú vas a tener esta curva se va a mover hacia acá y esta curva se va a mover hacia arriba. Claro, porque hay Un mecanismo compensatorio. ¿Ya? Ya. Ahí están, en cada una de las patologías están las curvas. Así que, pero es importante mirarlo esto. Entonces, si tú ves acá, por ejemplo, la válvula atrioventricular, si se abre poco en la estenosis mitral, ¿cierto? ¿Qué va a pasar con esto? ¿Qué va a pasar con la presión del atrio y con la presión del ventrículo? ¿Se van a separar o se van a mantener? ¿Y quién va a aumentar? Va a subir. El atrio. Porque va a ser más fuerza para intentar que sea. Claro. Porque va a quedar más sangre en el espacio atrial. ¿Y qué pasa con la presión, con el volumen del ventrículo? A disminuir. Ahí cae. Hola. Ahí cae. Pero eso es una estrategia que yo pensé en la insuficiencia de que bajaba porque se va a devolver la sangre al atrio. Sí, pero después cuando se relaja se llena. Recuerda que el llenado de esto normalmente refleja lo que ocurre en el corazón en el cuerpo. ¿Ya? Ya. Mira esto. Entonces lo normal, ¿cierto? Que tú tengas el primer, segundo ruido cardíaco, ¿cierto? El primer ruido cardíaco es el cierre de la válvula atrioventricular y el segundo ruido cardíaco es el cierre de la semilunar. Tercero y cuarto, ¿en qué aparecen? ¿En qué se relaciona? El R3 es insuficiencia cardíaca, pero depende. Sé que empezó la insuficiencia cardíaca, lo otro no. Ya, pero es que, mira cuando... Mira, por ejemplo, en la estenosis aórtica, va a tener como una prolongación del primer ruido y como casi una unión entre el primero y el segundo. ¿Sí? Piensen por qué podemos hacer eso. Bueno, La estenosis aórtica. porque toda esa zona es la sístole. Entonces, cuando se produce, como era un soplo sistólico, se produce TR1 y R2 porque se está contrayendo el corazón y se está intentando. O sea, aumenta el ruido. La regurgitación mitral, mira, ocurre no es lo mismo, pero es menos intenso. ¿Sí? La regurgitación aórtica. Y la estenosis mitral. Y abajo tiene el conducto arterioso persistente. Entonces los soplos son reflujo de sangre. ¿Ya? Ahora, ¿qué tenemos que entender de esto? O sea, si tú, el tercero y cuarto, ¿cuándo aparecen? El tercero. Piensa en el tercero. El tercero era cuando existe mayor sangre en el ventrículo y choca la sangre en el ventrículo. El R3. Y Ese es R4 el cuatro. era... entonces... El 4 es cuando el ventrículo ocurre en la sístole atrial, cuando el ventrículo se llena de sangre. Y ahí, y claro, O sea, que el más 4 sangre. normalmente ocurre en los pacientes que tienen cardiopatía dilatada. Sí. ¿Sí? Porque el ventrículo se llena de más sangre. Y el R3 entonces era cuando existía un corazón hipertrófico y chocaba más fuerte en las paredes del ventrículo. ¿Ya? Y también ocurre eso por el paso de la sangre por el anillo valvular. Y si el anillo valvular está estenótico, eso mira ahí está. ¿Mm? Ah, Ya. la mitral estenosis. La estenosis. Entonces piensen en esta figura, ¿ven? Entonces nosotros, la sangre pasa del atrio izquierdo al ventrículo izquierdo y de ahí va por la aorta, ¿cierto? Y tiene que abrir la válvula atrioventricular y esta válvula atrioventricular se cierra durante la sístole y se abre durante la diástole. Esta se abre durante la sístole y se cierra durante la diástole. ¿Ya? En el corazón derecho no lo hemos visto todavía. Y el tercer ruido entonces que quería... Cuando pasa la sangre por aquí, Si pasa muy fuerte, se escucharía el soplo. si le cuesta pasar se escucha el ruido. Eso no sé si le cuesta pasar, ¿no generaría el soplo en el tercer ruido? No, porque en la estenosis. En la estenosis misma. Ahí se produce el tercero. En la insuficiencia se produce el cuarto. Porque va a haber más sangre en el ventrículo. Entonces va a haber más crepitación del ventrículo atrial. Pero el R3 no significaba una insuficiencia cardíaca. No era... Sí, sí están asociados a insuficiencia cardíaca, pero la insuficiencia cardíaca no se olviden de eso. Ahora que van a empezar también con respiratorio y con renal. En los sistemas, las insuficiencias son causadas por esto. Antes de la insuficiencia viene esto.
Viene algún estímulo crónico ¿Qué es insuficiencia? que el órgano no puede Cumplir su función. Eso, entonces el corazón de la persona puede tener una insuficiencia mitral y esa insuficiencia mitral ocasionar una insuficiencia cardíaca cuando el gasto cardíaco cae. ¿Los factores como ellos o detonantes? Claro, lo mismo cuando ve al renal. Uno ve, por ejemplo, a veces tú tienes una glomerulonefritis. Puede ser la glomerulonefritis puede ser una enfermedad aguda que pasa y termina, ¿cierto? O puede ser una enfermedad aguda que queda como una insuficiencia renal, dependiendo del daño que genera. En el infarto, igual, lo vieron, lo deben haber visto con la profe. En el infarto, tú puedes tener un infarto y después seguir tu vida y tu corazón funciona sin problema. Pero tú puedes tener un infarto y quedar con una insuficiencia cardíaca como consecuencia del infarto. Y eso depende de la zona. Eso depende del daño, de la gravedad del daño, de la zona afectada, de todo. Entonces esta insuficiencia cardíaca es una clasificación que se genera cuando el corazón no puede cumplir su función. ¿Ya? Y por eso en la insuficiencia cardíaca tú tienes la disfunción sistólica y la disfunción diastólica. La disfunción sistólica es cuando el corazón pierde la capacidad de contraerse. Y la disfunción diastólica es cuando el corazón pierde la capacidad de llenarse. ¿Ya? Pero yo puedo perder la capacidad de llenarme por otras cosas. ¿Sí? Que generaron ese cambio anatómico, funcional en el corazón, que me hizo perder mi capacidad de llenarme. Y ahí está el tema de la fracción de eyección y todo eso. Claro, entonces lo que se va afectando es la fracción de eyección. O sea, eso, así se clasifica. Como para ver si me quedó claro como en las otras clases, cuando existe como un estímulo crónico y el corazón se adapta y produce, por ejemplo, hipertrofia ventricular, sería la fracción de eyección conservada. En cambio, cuando se empieza a dilatar y cuando empieza y algo por un estímulo más agudo, se produce la fracción de eyección reducida, ¿cierto? Claro. Normalmente ocurre en la cardiopatía dilatada, cuando hay cardiopatía dilatada, cuando hay mayor llenado ventricular. Porque lo que tienen que entender es de dónde resultan el S3 y el S4. Pues el S3 resulta del paso de la sangre por el anillo valvular. Entonces, ustedes lo escuchan en los niños, ¿cierto? ¿Y por qué lo pueden escuchar en los niños? Buen oído, buena concentración, poniendo de igual, ¿cierto? ¿Ah? ¿Por qué? Vicente, No, está hablando otra cosa. que lo diga, ¿no? Si no importa, se equivocan. Estamos nosotros. Está hablando sobre la banda de ustedes. Ya. ¿Cuándo escuchamos el S3? ¿Por qué lo escuchamos en los niños? Porque todavía está en formación. ¿No? Porque el niño tiene mayor presión. Porque la varita torácica es más delgada, ¿no? ¿Por qué? La varita torácica es más delgada. ¿Por eso lo puedo escuchar? Claro, los ruedos pulmonares también lo escuchan más fuerte porque la pared torácica es más delgada. En un adulto, o tiene uno un músculo, o tiene grasa, y la cosa se empieza a alejar. ¿Sí? Ya. Ya. Opinen, no hay, digan cosas porque estamos entre nosotros. Yo los conozco de chiquitito. Bueno, y no voy a enojarle. Entonces, mira, tenemos, esta es una visión súper interesante del corazón. Entonces, tú ves, por ejemplo, esta sería la válvula. Mitral, Mitral, que tiene dos. ¿cierto? ¿Cómo se llaman estos? No sé. Leaflet. El velo valvular anterior y el velo valvular posterior. Porque así está ubicado en el corazón, pues. ¿Cierto? Así está ubicado en el tórax. Anterior y posterior. ¿Cierto? ¿Ya? Después tienen ahí, esa es la válvula tricuspide. Y mira lo que dice acá abajo, no sé dónde está. No, la otra figura que sea.
Pero así es como lo ven en la ecocardio. Yo creo que es importante mirar la figura. Porque ¿qué hace la ecocardio? ¿Cómo es la dinámica de una eco? ¿Qué es lo que es una ecografía? Es ultrasonido. Entonces pasa el sonido y rebota, ¿cierto? Entonces la imagen se da al revés. Entonces tú lo vas a ver así. ¿Sí? Pero en realidad el corazón está al otro lado. Entonces en realidad ¿sí? Ya. Entonces este también, anterior, posterior, y este. Aquí está la sigla. Septal. El septo, la válvula septal, o el pelo septal. ¿Ya? Estas son la pulmonar. Y la pulmonar tiene 3 cúspides, ¿cierto? La cúspide anterior, la cúspide derecha y la cúspide izquierda. Y mira, ¿y estas cómo se llaman? Derecha, izquierda. Esa es la órtica. ¿Y por qué No tiene coronaria. C? Derecha, izquierda. Ah, porque es coronario. Sí, pues, ¿por qué se llama coronario? Porque ahí está la arteria coronaria, ahí se ve. Ahí tiene ¿Y cuándo se produce el llenado coronario? en la relajación. Pero acuérdate que esto está en un ángulo de 90 grados, aquí, Sí. ¿cierto? Entonces, para que se genere el ángulo, el llenado coronario, la presión tiene que aumentar en este sentido. Y eso ocurre solo durante la dieta. Porque es como si que se abren, queda así, entonces no puede ¿En qué llenarse. fase específica de la dieta le ocurre eso? La relajación hizo volumen. La relajación solo aquí, excelente. Ahí uno. ¿Ya? Ya. Van repasando, ¿cierto? Van repasando cosas. Ya, ahora, estas también tienen cierta relación con las coronarias. Sí. ¿Ya? ¿Qué arteria coronaria pasa por ahí? Y la vitral. Está al medio, es la circunfleja. Da vuelta. La izquierda. 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 Ya, ahí vamos a ir abordándonos de esas cosas. Ya, entonces, a ver, una de las alteraciones que puedan tener estas válvulas, la aórtica, casi siempre son alteraciones, la válvula aórtica casi siempre se afecta por procesos congénitos. Como por ejemplo que las personas tengan 2 cúspides. O una cúspide valvular. Son procesos congénitos. ¿Ya? ¿Qué otra enfermedad congénita afecta a las válvulas? ¿Ah? Sí, pero no. ¿Qué otra enfermedad congénita tiene que ver con las válvulas? Que es autosómica. Soy de ¿Qué significa autosómica? ¿Se acuerdan de esa tortura? Sí. ¿Cómo? Claro, que no están los cromosomas sexuales, para que hagan otro locus, ¿cierto? Porque si no sería ligada al sexo. Sí. Y hay una ligada al sexo. Hay una ligada al cromosoma X. ¿Ya? Pero eso no la vamos a ver. Pero el prolapso valvular es una enfermedad autosómica. Heredable. El prolapso valvular. ¿Ya? Ya. Y ese, normalmente el prolapso valvular ocurre aquí. ¿Ya? Entonces, fisiopatológicamente nosotros clasificamos las enfermedades valvulares como una estenosis valvular, ¿cierto? En cuanto la válvula por alguna razón, ¿cierto?, empieza a engrosarse en su base, porque ese es el tejido vulnerable. Bueno, igual saben ustedes que en la base hay músculo liso, hay tejido fibrótico, ¿cierto? Pero las cúspides son formadas por tejido conectivo envuelto por endotelio, ¿cierto? Pero lo complejo es la válvula, ¿ya? O la válvula está fibrótica y retraída y genera una insuficiencia valvular.
Insuficiencia es que no cumple su función, si eso es, pues, ¿ven? No cumple su función es cerrarse. No sé si ¿Ya? Esa es su función. Cuando uno tiene claras esas cosas que son súper sencillas, lo demás fluye. ¿Ya? Bueno, la válvula mitral, entonces vamos a mirar ella primero. Entonces, la válvula mitral dijimos nosotros que tiene la función es cerrarse durante la síntoma, ¿cierto? Y permitir el paso de sangre hacia la aorta. Ya, incluso ustedes, no sé si alguna vez vieron los músculos cardíacos, son como 5 músculos que unos son circulares, otros son como así, como 2 brazos. Entonces cuando se contraen, empujan la sangre hacia la aorta. Hay una enfermedad que afecta a los músculos, pero es el que sea cardiólogo aquí, se la vamos a ver. ¿Ya? Porque son como que los bases musculares del corazón están alterados. Porque tienen como formas, son como. Se pueden diferenciar, hay un músculo que es así, hay un músculo que es así, hay un músculo que es como así. Entonces cuando se contraen hace que la sangre vaya para acá. Y evitan que la sangre vaya para allá. Y bueno, en esas personas que tienen alteraciones musculares se producen, la válvula empieza a tener como un golpeteo crónico que produce una calcificación de la válvula. Es lo mismo que le pasa a los hipertensos. Lo mismo que le pasa al hipertenso con la aórtica. O a los adultos mayores con la aórtica. Los adultos mayores sufren calcificación de la aórtica por el desgaste natural de la edad. Claro, por eso. ¿Ya? Y si son hipertensos, ocurre más rápido. ¿Ya? Ya. Y ahí está el septo posterior y el septo anterior. Y ahí está la arteria coronaria circunflexa, ¿cierto? Que está asociada a la válvula. Entonces cuando la válvula está engrosada, esto se puede afectar. ¿Sí? Ya, estas válvulas están unidas a los músculos papilares con las cuerdas tendinosas, que también hay en su clasificación de las cuerdas basales, las cuerdas septales, ¿sí? Y la más ratosa. Pero, ¿qué puede ocurrir con las cuerdas tendinosas? Se pueden romper. ¿Y qué puede ocurrir con los músculos papilares? No van a hacer su función. ¿Se pueden infartar? Se pueden. Son susceptibles al infarto, ¿cierto? Los músculos papilares. Entonces, a veces, ¿cierto? Eso es lo que genera la disfunción valvular. Pero eso normalmente, si se corta una cuerda o se infarta el músculo, ¿qué va a provocar? Mecanismo Una compensatorio. insuficiencia. Una insuficiencia. Súper. Entonces, para la estenosis, ¿qué nos queda? ¿Cuál sería la principal causa? Un estímulo crónico. Estímulo crónico que calcifique Sí. o un proceso agudo, como la fiebre reumática, que inflame a la válvula, ¿cierto? Los problemas hormonales igual podrían Que ser genere cambio en la base de la válvula. ¿Ya? ¿Cuáles son los problemas hormonales? un hiperparativismo, ¿Sí? ¿También? ¿Por qué se está asociado? Calcio. calcio, más calcio en la sangre. Calcio y fósforo. No, sí, Ya, entonces la válvula mitral uno tiene que tener claras esas cosas para entender la fisiopatología. ¿Cierto? Que participa en la contracción isovolumétrica, cerrando el paso de sangre hacia el atrio, permitiendo, eso cumple dos funciones. Uno, cierra la válvula, el paso de sangre hacia el atrio, es una función. Pero la otra función que tiene esto es favorecer el aumento de presión en el ventrículo que va a llegar a la fase de eyección. Pero porque si hay algo que Entonces, lo si se presiona, pierde presión, no se va a poder abrir la válvula. o sea, abrir la- Entonces ahí también se va a generar un mecanismo compensatorio, ¿cierto? Porque se puede afectar el gas cardíaco si está alterado. ¿Ya? Bueno, también participa en la fase de llenado, permitiendo el paso de sangre, ¿cierto? Y ahí la importancia de la estenosis. ¿Sí? Cuando se cierra ocurre el primer ruido cardíaco, ¿cierto? Que tiene un desfase con el cierre de la válvula derecha, un poquito. ¿Sí? Y
Y ahí está el S3, ¿cierto? Con signo de interrogación. ¿Qué ocurre? Cuando la válvula está esquemática. ¿Ya? Bueno, su diámetro normal es de 4 a 5 centímetros cuadrados. Es importante porque en la clasificación de ambas válvulas, ¿cierto? Aparecen los centímetros. Entonces tú dices, cuando un paciente tiene el mayor de 1,5 centímetros, casi siempre es asintomático. Cuando es menor de 1,5 centímetros, ahí empieza la gravedad de la afección. Y en todas. Incluso en la aórtica igual, tú tienes de 3 a 4 y cuando dice 1,5, yo cuando alguien le pregunta, un pariente o algo así, le dice, oye, tengo un problema en la válvula. Tú lo mirás y le dices, ¿cuántos centímetros está alterada tu válvula? Y eso depende de la gravedad, porque a veces es un hallazgo, ¿no? ¿Sí? Y no hay que operar ni nada. Hay que controlar, incluso los controles, para que vean ustedes y aterrizan, porque a uno le dicen que tiene una afección cardíaca, la gente se aterra. La gente se aterra, es como cuando le dicen que tienen cáncer, ¿cierto? Pero hay cáncer que tienen tratamiento. Y las enfermedades valvulares, para que vean ustedes, son complejas cuando son agudas y generan una complicación grande, pero normalmente esa persona tiene síntomas. ¿Sí? Tiene tos, tiene cansancio, ¿sí? Tiene signos de edema periférico, tiene sintomatología. Pero cuando no tiene sintomatología, los controles son cada 6 meses. Entonces no es complejo. Cuando se encuentran viendo aumentado, ¿se puede decir que hay una válvula? Que la válvula está dilatada y no cierra bien, se produce una insuficiencia. ¿Ya? Ya. Entonces la estenosis de la válvula mitral es el cierre de la válvula mitral, ¿cierto? Cuando aquí aparece, ¿cierto? Cuando es... ¿Viste la clasificación? ¿Okay? Entonces, ahí está el gradiente de presión, ¿cierto? El gradiente de presión medio. Cuando es más de 1,5 centímetros cuadrados, es menos de 5 milímetros de mercurio. ¿Ya? Entonces ahí normalmente, ¿cierto? El riesgo es moderado, ¿cierto? Y ahí va aumentando la gravedad. ¿Ya? Aquí lo importante es entender el proceso fisiopatológico y entender un poco la clasificación, pero la clasificación final de cómo hacer el tratamiento, y eso lo aprenden el próximo año en medicina interna. ¿Ya? O en IMQ2, todavía se llama usted IMQ2. Sí. ¿Sí? Bueno, y ahí el grupo que hace cardio, el doctor Torrejón armó un grupo de cardio espectacular. Va a tener muy, muy buena eficacia. Se tienen que ir bien preparados, si no, ojalá que llegue. Morido, pero no llega. Ahí sale. Ahí el audio, eso sería el total, eso es fijo. El diámetro, sí. Entonces, mira, menos de 1 centímetro. Entonces, empezó a achicar la válvula. Esta estenótica. Estamos hablando de la estenosis. ¿Ya? Entonces, mira las causas. La fase de llenado falla, por eso tiene una X. La fase de llenado falla. Síntomas en el esfuerzo o en el embarazo. Y ahí están las causas. La fiebre reumática, congénita, ¿ya? En los adultos mayores, calcificación de la anillo vascular, la fibrolactosis endomiocárdica, el síndrome carcinoide maligno, lupus, esta enfermedad de Wilson, que es una enfermedad infecciosa, una enfermedad intestinal infecciosa. Sí, por una victoria. O sea, por una bacteria. ¿Qué es la enfermedad de Fabry? No sé. Una enfermedad heredable asociada al cromosoma X. Ah, esa es la que dijo. ¿Vale? Ya. Que produce distintos tipos de alteraciones y la artritis reumatoide. Ya, entonces, la enfermedad de Fabry pertenece a las enfermedades lisosomales,
que producen depósitos lisosomales en diferentes tejidos. Entonces, ¿qué va a pasar en la válvula? Va a haber un depósito lisosomal. ¿La vieron las pruebas lisosomales con el doctor Chávez, cierto? Sí, la primera que vi la clase. Ya. Oye, tuve la suerte de tener al doctor Chávez, porque se acaba de ir. Dejó de hacer clases. Sí. Sí, pero mucho nada. Era mucho esfuerzo en venir, hacer las clases. Pero nos dejó, como muy buena persona que es, nos dejó un reemplazo. Una doctora que es dermatóloga de cáncer, que tiene más o menos la misma formación, ¿no? Así que nos va a ayudar. Sí, no, así se hace la cosa. Uno se va a ir con reemplazar. Bueno, llegaba. ¿Ah? Llegaba, o sea, de Santiago y llegaba. Y hacía el caso y se Sí. lo Ahí se veía manejando. Ah, Me gustaba manejar. Ay, me carga manejar. Se puede gustar manejar. Ya se puede ir a la autora o en avión, puede. Me carga manejar, odio manejar. Ya. Se va notando. Mira esto, prefiero votar que manejar. Mira, estos son de la enciclopedia Calgary, que son como una página súper buena que ayuda a entender los procesos fisiopatológicos. Entonces vamos a entenderlo. Arriba, mira, fisiopatología, mecanismo, signos, síntomas, complicaciones. Están de distinto color. Miremosla. Voy a traer encima. Vamos a hacer el recreo. ¿Cualquier zona? 10:40. Bueno, entonces, causas. Fiebre reumática, dice la más común. ¿Está clarito, bueno? Acortamiento, ¿cierto? Del sistema valvular. Engrosamiento y acortamiento del sistema valvular. ¿Ya? Y eso genera una disminución Como del diámetro de la válvula engrosado. mitral. ¿Sí? Sí. Porque ¿qué son estos? Los velos. Los velos, Se la engrosan. base de los velos está engrosada. Ya. Ese es el principio básico de la fisiopatología. La base del anillo valvular está engrosada. ¿Ya? Principio básico fisiopatológico. Entonces, para entender la fisiopatología uno tiene que entender el PUM. Ahora, las causas de ese cambio, muchas. La principal, la fiebre reumática. Calcificación del anillo, un proceso infeccioso que se deposita en la válvula como la enfermedad de Whipple, o lisosomas, como la enfermedad de Fabry. ¿Ya? ¿Entienden el principio? Esa sería la etiología entonces. Esa es la teología. La teología genera un cambio. Y de ahí empezamos con la fisiopatología. Ya. El cambio, engrosamiento de la base de la válvula, ¿ya? Y eso genera una disminución del área de la válvula, del orificio de la válvula. ¿Ya? Bueno, mira, eso al haber un engrosamiento hay una mayor intensidad de C1, ¿cierto? En etapas tempranas. ¿Ya? Bueno, entonces hay una obstrucción al flujo de sangre a través de la válvula mitral. Por lo tanto, hay una dificultad en el llenado, ¿cierto? O en el vaciamiento del atrio izquierdo. O sea, está afectado el vaciamiento del atrio izquierdo y está afectado el llenado del ventrículo izquierdo. ¿Ya? Bien. Entonces, esa obstrucción del flujo, ¿sí?, produce un aumento de presión. Y ese aumento de presión produce un flujo turbulento. Siempre que hay turbulencia, riesgo de
Turbulencia. Siempre que hay turbulencia, riesgo de Embolo. tromboembolismo. Tromboembolismo. Perfecto. Y por lo tanto aumenta el riesgo de accidente cerebrovascular. Por lo tanto, ahí seguramente cuando vean esto le van a decir, lo tienen que dejar con Anticoagulante. Anticoagulante. el más inocuo, el más sencillo, La aspirina. aspirina. ¿Sí? Y después ya empiezan a caminar Copidordel. ¿Sí? Ya. Entonces, ¿qué es lo que dice aquí? Que es como se tiene que. La válvula se abre más fuertemente. Se tiene que abrir con más fuerza la válvula. Entonces, eso genera que el ruido de S1 se prolonga hasta S2, como un chasquido que es continuo entre S1 y S2. Eso está diciendo. ¿Qué es lo que conversamos? Ya. Vamos a ir por este ladito. Entonces eso genera el vaciamiento alterado del atrio izquierdo. Va a producir una mayor presión en el atrio izquierdo. Esa mayor presión va a producir una mayor presión hidrostática en el espacio pulmonar. Eso produce edema. Puede producir edema. Y eso va a aumentar la resistencia de la presión pulmonar. Por lo tanto, ¿cierto? Esto va a producir transudado inicialmente, transudado en los bronquios, Claro. en el espacio alveolo bronquial. ¿Ya? Entonces hay transudado de plasma en el intersticio y en los alveolos pulmonares. Eso puede producir edema pulmonar, pero inicialmente produce una disnea, que se llama disnea paroxística Nocturna. nocturna. ¿Y por qué pasa en la noche? Porque ahí está el reposo de la forma como que se drena el fluido y se aumenta la cosa. ¿Cómo duerme usted? Así, entonces. De cuido, salsa. ¿Y qué genera eso? Y viene acompañado del torneo, ¿no? Un efecto de la gravedad sobre los capilares pulmonares que aumentan la presión hidrostática naturalmente. Entonces a estas personas normalmente le dicen que tienen que acostarse medio sentadito, ¿sí? Para disminuir esa complicación y que puedan dormir bien. Ya. Bueno, este aumento de la presión va a producir una complicación en el lado derecho, porque el lado derecho le va a costar más vaciarse. Claro. Entonces en el lado derecho va a estar aumentada la descarga. Y si en el lado derecho está aumentada la descarga, ¿cierto? Va a haber hipertrofia del ventrículo derecho. Y eso como signo se puede ver Y esto es, ¿qué es lo que es eso? Es un signo. que se corre hacia la izquierda de la línea parasternal, ¿Ya? ¿no? Y eso genera un cambio de vértice. golpeteo. Claro, el golpeteo del ventrículo derecho. Y a veces te van a decir las personas, te van a decir eso. Sí, Esto es un golpeteo. Sí. ¿Van entendiendo? Ya. El problema es la traducción, pero yo creo que el problema sea más la materia, ya, no tanto la traducción. Bueno, entonces puede producir una falla cardíaca derecha. Aquí tú puedes hacer, esto puedes hacer clic y te va a dar a la falla cardíaca derecha. ¿Ya? Ahí, me están adelantando las sorpresas. Bueno, entonces, si se afecta el llenado del ventrículo derecho, perdón, del ventrículo izquierdo, ¿ya? Si se afecta el llenado, va a producir, ¿cierto? un menor volumen sistólico y un menor gasto cardíaco. Y eso va a producir. ¿Qué genera eso? Eso genera hartas cosas. Si cae el gasto cardíaco, ¿qué se activa? El sistema renina angiotensina. El sistema simpático y el sistema angiotensina. Sí. Entonces, el sistema simpático produce Mayor frecuencia taquicardia y taquicardia. mayor fuerza contractil. Sí. Y eso se transforma en el problema, ¿no? Sí. Se transforma en el problema. Y el sistema renina angiotensina aldosterona
El principal problema que produce el síndrome de deficiencia aldosterona Hipertensión. aumenta la presión arterial, pero el principal problema que produce es la retención de sales y agua. Sí. Entonces genera esto. Puede producir estas dos cosas que son graves. Falla cardíaca congestiva, eso normalmente produce un edema pulmonar, y si no se trata, esa persona se muere. O puede producir un shock cardiogénico. Quiero que el shock cardiogénico. Shock, hipotensión generalizada de origen cardíaco, o sea, el corazón no es insuficiente, ¿cierto? Por lo tanto, no es capaz de sostener la presión arterial. Pero ¿Sí? antes de eso igual debería haber algún síntoma de insuficiencia cardíaca. Claro, no, eso ya, ahí estamos hablando de las dos cosas, son insuficiencia. Ah, ya. ¿Ya? Porque esas son complicaciones. Si lo mira el color. Sí. ¿Ya? Miremos el resto del esquema y nos vamos a arrancar. ¿Ya? Entonces, mira. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Que el flujo sanguíneo como que se ralentiza por la mayor engrosamiento de la válvula mitral. Ya, pero más bien lo que dice allí es que el flujo de sangre genera un roce excesivo sobre el anillo valvular, predisponiendo S3. Ah, a bacterias oportunistas ya. y la acción de los anticuerpos que pueden estar circulando por otra enfermedad. Claro. Y eso genera endocarditis bacteriana. ¿Ven? Ya. Vamos para acá. Sigamos con la falla en el llenado del ventrículo izquierdo, ¿cierto? Entonces el atrio izquierdo se va a dilatar. ¿Y qué pasa por el tórax? El esófago. El esófago y el nervio laríngeo recurrente. Ya. El atrio al dilatar se empieza a comprimir las estructuras que están a su alrededor. Y eso produce disfagia, ¿cierto? Y produce, ¿qué es esto? Es raro. Varices. Y se afecta el nervio laríngeo recurrente. Que no puede hablar. ¿Ah? ¿Cómo? ¿Irritación, hermano? Irritación del nervio. ¿Ya? ¿Y eso aquí puede producir neuralgia? No, el nervio laríngeo recurrente, ¿qué produce? Ah, la difusión. Laríngeo recurrente. La laringe. Ah, la Una disfonía disfonía. y una tos persistente. Ya. ¿Ya? Bueno, y la distensión del atrio, y ahí terminamos el esquema, la distensión del atrio produce el riesgo de taquicardia de origen atrial, fibrilación atrial, También. que es la arritmia más frecuente en la enfermedad valvular. De hecho, a veces es la sospecha de la enfermedad valvular, la fibrilación atrial. Bueno, bonito el esquema, ¿no? Bonito. Esa es la fisiopatología, pues mira ahí arriba. Los ruidos. La presión del atrio está aumentada, muy por superior a la presión del ventrículo. Y esa es la consecuencia que se genera. Ya, o sea, en números, la presión del atrio debería estar, la presión del ventrículo debería ser 20 milímetros de mercurio en reposo, y la presión del atrio debería ser 5 milímetros de mercurio. En la enfermedad hay 25 milímetros de mercurio en el atrio y 20 milímetros de mercurio se mantiene Caleta. la presión del ventrículo. O sea, sube de 5 a 25. Sube 5 veces. Y por lo tanto empieza a crecer el atrio. Y ahí ustedes en una radiografía, en una ecografía van a ver el atrio aumentado también. Ya, haga una pausa para que vean un poco. ¿Ya? Ahí otro.